Tenía varios títulos para el mensaje, pero mire, quiero hablarle de 3 cosas fundamentales y le voy a pedir que me ayude, por favor. Quiero que levante su mano conmigo y diga, número uno, proceso. Ay, ya empezamos, mentor, con el proceso. Bueno, pues sí, número 1, proceso. Levante su mano conmigo y ahora diga compromiso. Y ahora sí, levante su mano también conmigo, déjela ahí en el aire y diga gracias. Amén, ya puede bajar su mano. Así que hoy le voy a hablar acerca de proceso, compromiso y gracia. Le repito, usted puede leer todo esto también si quiere en ese libro que se llama El éxito detrás del compromiso y lo puede encontrar ahí todo. Pero hoy yo he titulado este mensaje 3 aspectos del llamado de Dios. Una vez más, 3 aspectos del llamado de Dios. ¿Qué aspectos son esos? Número 1, proceso. Número 2, compromiso. Número 3, gracia. Fíjese que si lo vemos como una operación matemática, quiere decir que proceso más compromiso es igual a gracia. Una vez más, proceso más compromiso es igual a gracia. Bueno. Tengo que ir rapidito porque no sé si me va a dar tiempo, si no vamos a salir de aquí ya no sé cuándo. Hoy hemos venido con la niña porque cuando yo vengo con la niña, usted sepa que yo tengo tiempo para quedarme aquí. Si no tengo que ir a recogerla, entonces en serio, se le dije a Jenny, no, vamos con la niña porque yo quiero ir con tiempo y a ver qué sucede allí mañana. Amén. Bien, entonces, 3 aspectos del llamado de Dios. Ya le dije, primero proceso, segundo compromiso, tercero gracia. Ahora, ¿qué es el propósito? Vamos a comenzar con algunas definiciones. ¿Qué es propósito? ¿Qué significa la palabra propósito? ¿Y por qué le voy a dar definiciones? Porque ya le dije, hoy más que predicar le quiero enseñar. Le quiero dar fundamento. ¿Amén? ¿Por qué propósito? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, primero le voy a dar la definición. Propósito es la intención original con la que algo o alguien fue diseñado y luego hecho. Una vez más, propósito es la intención original con la que algo o alguien fue diseñado y luego hecho. Ahora, segundo concepto que voy a estar hablando mucho, llamado. A ustedes sonará mucho eso de llamado. Bueno, ¿qué es llamado? El llamado yo lo defino, y es una definición mía propia, no digo esto, no haga doctrina de esto, es una definición mía. El llamado es la invitación de Dios a tu vida para cumplir tu propósito. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! Una vez más, llamado es la invitación de Dios a tu vida para cumplir tu propósito. Y ahora, ¿qué es el éxito? Les recuerdo que esto sale de un libro que se llama El éxito detrás del compromiso. ¿Qué es el éxito? El éxito de una persona yo lo definiría como cumplir el propósito que es la voluntad de Dios específica para su vida. Una persona es exitosa cuando ha cumplido aquello para lo que fue diseñado. Amén. Si tú no alcanzas aquello para lo que fuiste diseñado, ni todo tu potencial fue desatado, ni has sido exitoso. Habrás conseguido metas, habrás conseguido lo que querías, habrás cumplido tus deseos, pero no habrás sido exitoso. Solo somos exitosos cuando venimos a esta tierra y cumplimos aquello para lo cual Dios nos ha diseñado. Amén. Bueno, si ya me conoce, ¿para qué me invita? Entonces, le dije primero proceso. Y lo estoy diciendo así en dominicano para que yo que soy colombiano, que vive en España, que he vivido en Canarias, casado con una gitana, le voy a hablar en puertorriqueño. Que tengo una hija, como le decimos, gitalombiana. Entonces, proceso, como dirían los dominicanos. ¿Cuál es el proceso? Mire, uno de mis versículos favoritos de la Biblia que está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ya empezamos. Lo primero que dice Dios, que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio. Ay, es que acá ya empieza el Señor a pedir aquí sacrificio, ¿eh? Qué tremendo. Entonces dice, os ruego por la misericordia de Dios. Pero es que antes del sacrificio vino la misericordia. Antes de tu sacrificio vino la misericordia de Dios. Bueno. La palabra de Dios enseña, esto lo estoy recibiendo ahora mismo, te prometo que no está escrito. Que Dios renueva su misericordia, ¿cuándo? Todos los días. ¿Por qué te crees que te pide que tomes tu cruz todos los días? En fin, vamos a continuar. Está empezando a hablar aquí el Señor. A ver si no me va a dejar predicar.
os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora es cuando viene el por qué. ¿Por qué Dios te pide sacrificio? ¿Por qué Dios te pide que ese sacrificio sea santo, que sea vivo y que sea agradable a Dios? ¿Por qué Dios te dice que sea renovado y que no te conformes? ¿Por qué Dios te pide todo eso? Porque ese es el proceso para lo siguiente. ¿Está listo? Amén. Todo lo que Dios te está pidiendo, que comienza con sacrificio, un sacrificio vivo, santo, agradable, que continúa porque no te conformes a lo que te han intentado poner allá afuera en el mundo, para que puedas ser transformado. Todo eso Dios te lo pide no porque le dé la gana, es porque lo que Dios quiere es lo siguiente: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué Dios quiere que tú conozcas su voluntad? Porque hasta que no conoces la voluntad de Dios, no conoces tu propósito, no puedes ser llamado y no podrás ser exitoso. Por tanto, Dios no quiere que te sacrifiques, Dios no quiere que te transformes, Dios no quiere que no te conformes, Dios no te quiere incomodar simplemente porque está aburrido en el cielo y está cansado de jugar al póker con los ángeles. No, Dios quiere que tú pases ese proceso de madurez porque quiere que conozcas su voluntad, porque quiere que seas exitoso en la tierra, porque quiere que cuando partas de aquí puedas decir: lo he conseguido, he acabado la carrera, he proseguido y he alcanzado aquello a lo que Dios me llamó. ¿Alguien lo cree? Por tanto, proceso, algo que casi a nadie nos gusta, pero que es tan necesario. Lo primero es que necesitamos ser procesados para conocer nuestro llamado. Mira, si tú quieres ser exitoso en la vida, de verdad, si tú me dices: mira, yo de verdad que yo me gustaría ser una persona exitosa. Bueno, para poder ser exitoso, Aquilino, necesitas conocer para qué has sido llamado. Y para poder conocer aquello a lo que has sido llamado, primero necesitas ser procesado. Así que primero, proceso. Levante su mano conmigo y diga: necesito ser procesado para conocer aquello para lo que fui llamado. Qué bueno eso. Denle un aplauso. Voy a hacer un pacto con usted. Hoy no voy a predicar, hoy solo voy a enseñar. ¿Vale? No me quiero emocionar. Porque es que Dios es así. El jueves estaba trabajando en mi oficina con mi jefe delante, haciendo 1000 cosas, y a las 3 de la tarde sucedió algo y me enteré que tenía que predicar a las 7. Así. Y la verdad es que yo le doy gracias a Dios porque... ¿Por qué le cuento esto? Yo no quiero glorificarme, le prometo que el altar es algo que valoro y que honro, pero para mí no es lo fundamental. Muy bien. Para mí lo fundamental en el Evangelio es el servicio a las personas. Muy bien. El servir a mis discípulos, el quedar con las personas, el orar por alguien. Es más, el venir hasta aquí. El hecho de venir aquí a servirles a ustedes en un día como este, para mí eso es lo fundamental. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque si por la gracia de Dios el apóstol puede confiar en mí como su hijo espiritual para suplir a quien no puede predicar, para venir en el día de hoy y para todo esto, señoras y señores, no es por mí, es porque yo me he metido en un proceso continuo desde que conozco del Señor. Desde el primer momento que conocí a Dios, me preguntaron cuando me bauticé, Lucas, lo típico, ¿no? ¿Qué quieres decir? Una palabra antes de que te sumerjan y vuelvas a salir. Yo dije: yo quiero que con la decisión que tome hoy, todas las demás decisiones de mi vida estén tomadas. ¡Wow! Bueno. Literal. Y así he intentado que sea mi vida. Yo decidí servir al Señor y me da igual, y comencé en la iglesia pequeñita. ¿Recuerdas, cariño? Cuando mi esposa me daba a mí las clases de nuevos creyentes. Y yo comencé igual, poniéndole el agua a los del coro, comprando las pilas para los micrófonos, poniendo las sillas. Luego estuve 2 años en que que dejé mi trabajo además por servir al Señor. Yo le contaré el testimonio en el ejército, lo dejé para ir a Miami a estudiar. Estuve 2 años
que me llamaban, ¿cómo me llaman? Me llamaban como el jorobado de Notre Dame, Quasimodo. Porque estaba todo el día en la iglesia, todo el día de 8 de la mañana a 12 de la noche, trabajando en la parte administrativa de la visión. Y todo eso, y yo he ido pasando ese proceso porque yo tomé la decisión de buscar de Dios, de servirle, y allí donde me ponga, allí yo estaba. Allí donde me ha puesto, allí yo estaba. ¿Por qué? Porque yo entiendo que necesito ser procesado para cumplir mi llamado. Amén. Entonces, número 1, proceso. Ya sabe, primero, ¿cómo entramos en el proceso? Y no se lo puedo dar todo porque solo de esto yo tengo como 2 o 3 prédicas, pero se lo tengo que dar rapidito. ¿Cómo se activa su proceso para conocer su llamado? Se activa como casi todas las cosas en el reino, se activa por medio del sacrificio. Así que hermanos, oremos pues por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en qué. Sacrificio vivo y agradable. Pero escucha, esto es maravilloso. Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios te pide sacrificio para alcanzar tu propósito, créeme que Él ya lo hizo entregando a su Hijo unigénito por ti. Número 1, proceso. Número 2, compromiso. Si usted primeramente tiene que ser procesado para conocer su llamado, y usted ya pasó todo ese proceso, Dios le revela cuál es ese llamado, Dios le habla, Dios le muestra, le da una pequeña visión de aquello a lo que Dios le ha llamado. En ese momento es cuando viene la otra parte, es cuando viene su respuesta. Recuerde que hoy estamos pasando de la leche un poquito al filete, ¿no? Algo más gordo, algo más consistente. Si Dios ya le ha revelado a usted a nivel personal o a esta casa espiritual a qué ha sido llamado, yo que lo tome en el espíritu, es el momento en que usted responda a ese llamado. Es el momento en el que usted ya haga algo para entrar ya a empezar a cumplir ese llamado. ¿Y en qué consiste la respuesta del hombre a Dios? Se llama compromiso. Porque bíblicamente, y los que sabéis más de la Biblia que yo, lo sabréis, bíblicamente compromiso significa pacto. Dios es un Dios de pactos. Amén. Dios hace pacto con nosotros, con su pueblo, y espera que nosotros respondamos a Él en forma de pacto. Es decir, Dios espera que usted y yo le respondamos comprometiéndonos con aquello a lo que nos ha llamado. ¿Están siguiendo? Amén. Yo sabía que los amenes iban a bajar, no se preocupen, no me voy a poner triste. El libro de Lucas capítulo 9 versículo 23 dice: y Jesús decía a todos, ¿a cuántos? A todos. Y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, lo estoy obligando. Muy bien. Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Número 3, y sígame. Amigo, hermano, seguir a Jesús, es que a veces Espíritu Santo, a veces nos queremos saltar las 2 primeras partes. No, yo soy seguidor de Jesús. ¿Y dónde está lo primero que Jesús dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y entonces sígame. Un seguidor de Jesús no se ve solamente porque sí está un culto. Un seguidor de Jesús se ve porque se niega a sí mismo todos los días. Por la cruz que lleva detrás, que luego le voy a hablar de cuál es la cruz. La cruz no es su esposo ni su esposa, no, porque eso no tiene ni los problemas, ni la falta. No. No me confunda la cruz con los problemas, porque los problemas que tiene la gente en el mundo, si usted también los tiene, esa no es su cruz. Tiene que ver con otra cosa, pero una persona que dice: yo soy seguidor de Jesús, y ni se niega a sí mismo, ni toma su cruz, yo no sé a qué Jesús está siguiendo. Porque Jesús dice, una vez más, porque fíjense cómo Él lo dice, Él lo suelta porque Jesús no obliga a nadie, le dice. Y Jesús le decía a todos, Él le ofrece la oportunidad ¿a cuántos? A todos nos da la oportunidad. Ahora le dice: si tú quieres seguir en pos de mí, entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No te obligo, pero te digo cuáles son los requisitos, las condiciones, cómo debes hacerlo.
¿Me están siguiendo, no? Amén. Entonces, todo lo que hablamos antes acerca del proceso, eso es la preparación. Ese es el proceso que nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Pero ahora que ya nosotros sabemos que Dios nos quiere procesar, en el momento en que Dios revela aquello a lo que nos ha llamado, necesitamos comprometernos con eso. Mire, le voy a dar algunas cuantas verdades. Cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, cuando Jesús vino aquí a la tierra como hombre, Jesús vino siendo un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Una vez más, y es que esto quiero que usted lo entienda. Cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, lo hizo como un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Y además, como hombre, Jesús era dependiente del Espíritu Santo para cumplir su asignación en la tierra. Por eso cuando Jesús se levanta aquí en aquella sinagoga y lee el cacho de Isaías que nadie se atrevía a leer, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Jesús está revelando que todo lo que hizo lo hizo sometido al Espíritu Santo. Y es que pues estamos predicando acerca de esto, pero yo hablaba de que para usted cumplir su propósito necesita conocer dos cosas. Primero, necesita conocer su identidad como hijo de Dios. Y segundo, usted necesita conocer su propósito, para que ha venido a la tierra. Pero Jesús no solo se quedó en eso. Jesús no decía, yo soy el hijo de Dios, aquí estoy, tráeme el agua. Aquí estoy, límpiame la túnica. Aquí estoy, lávame las sandalias. No. Jesús, en el momento en que Dios le revela, se abren los cielos. Quiero que se imagine esto. Jesús va a bautizarse donde su primo. Y cuando se va a bautizar, estaba orando y en ese momento se abren los cielos. Desciende el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo, que es Dios el Padre, dice: ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es mi hijo amado en quien yo me complazco. No por lo que haga, es porque es mi hijo en quien me complazco. Ahora, yo estoy revelándole al mundo que es mi hijo. Pero en el momento en que a Jesús se le revela que Él es el Hijo de Dios y todos los demás también lo escuchan, el Espíritu Santo coge y se lo lleva para el desierto para prepararlo a cumplir un propósito. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero como hijos de Dios necesitamos prepararnos para cumplir un propósito. Déjame que te diga algo. Ser hijo de Dios no es tu propósito, es tu identidad. Desde el momento que eres hijo de Dios, hay un propósito que cumplir. Hay algo que tienes que hacer. Hay almas a quien predicarle. Hay un desierto al cual ir a prepararse. Yo no quería predicar, pero como usted responde, pues. Entonces, cuando Jesús vivió en la tierra, estaba sometido a la voluntad de Dios. Amén. Y además estaba sujeto al Espíritu Santo. Amén. Ahora, pregúntese lo siguiente: ¿cuál era el propósito de Jesús? ¿Cuál podría ser el propósito de Jesús? Fíjense todo lo que Jesús hizo en la tierra. Jesús sanó enfermos, Jesús habló del reino, Jesús hizo milagros, Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento en una sola persona. Jesús sanaba, restauraba, echaba fuera demonios. Jesús hizo todo eso. Pero quiero que me escuche atentamente. Ese no era el propósito de Jesús. Una vez más, ese no era el propósito de Jesús. Eso era parte de su asignación. ¿Verdad? El propósito de Jesús era morir en una cruz para dar salvación a todo el mundo. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces, quiero que me siga atentamente. El propósito de Jesús era en esencia entregar su vida en la cruz por los pecados de la humanidad y derrotar al diablo a través de su resurrección. Ahora, escúcheme bien. Jesús sabía cuál era su propósito. Jesús sabía que vino a esta tierra, ¿qué? Vino a morir para poder resucitar. Ese era su propósito, Quirino. Pero en el camino Jesús fue cumpliendo toda su asignación, todo lo que tenía que hacer. Pero desde el primer momento Jesús sabía a qué había venido. ¿Me están entendiendo? Bien. Entonces, Jesús sabía que tenía que venir a derrotar al diablo a través de su resurrección. Por eso leemos en el libro de Hebreos, un libro que me encanta para conocer a Jesús, se lo recomiendo.
el libro de Hebreos le revela a Jesús, como yo diría casi ningún otro, además de Apocalipsis. Hebreos 7 dice lo siguiente: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, ¿por qué? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Aquí se revela el propósito de Jesús. Porque esto lo hizo una vez para siempre, amén, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Yo le invito a que usted lea el libro de Hebreos concienzudamente para que entienda qué fue lo que hizo Jesús. Porque una cosa es verlo desde este lado. Desde este lado usted sabe que Jesús cumplió y le dio salvación y lo restauró y tal, pero cuando usted se va al otro lado y entiende todo lo que Jesús cumplió, que estaba profetizado desde antes, desde la perspectiva de aquellos que le estaban esperando y aquellos que no creían en él, le aseguro que usted todavía se enamora más de Jesús. Entonces el propósito de Jesús en la tierra era ofrecer un único sacrificio por todos para que pudiéramos recibir salvación. Si Jesús solo hubiera hecho milagros, si Jesús solo hubiera sanado a los enfermos, si Jesús solo hubiera echado fuera a los demonios, si Jesús solo hubiera hecho todo eso que fue maravilloso, pero no hubiera ido a la cruz, Jesús hubiera fracasado en el cumplimiento de su propósito. Fíjense qué fuerte lo que le estoy diciendo. Tranquilo, esto lo leyó el apóstol y no me ha dicho. Por eso me van a tirar a la hoguera ahora por el balcón. Porque el propósito de Jesús, señores, era morir por ti y por mí. Amén. Santo es Dios. Y Jesús lo sabía. Ahora, mire qué maravilloso esto y vamos a ir entrando ya en el ocaso del mensaje. ¿Está aquí conmigo? Amén. Bueno, ya no está DJ Pedro, pero tenemos a DJ Shamara. Está haciendo muy bien hoy. Está conectado en el espíritu, muy bien. Mire, desde la eternidad en la que Jesús habitaba con el Padre, Jesús, es que a mí me enamora hablar de Jesús. Desde la eternidad en la que Jesús habitaba con el Padre, imagínese esa figura. Jesús en la eternidad, en la comodidad, en la majestad, estaba con Dios. Y en ese momento Jesús conocía su propósito. Sabía que tenía que venir a este mundo a entregar su vida por personas que lo íbamos a rechazar. ¿Verdad? Wow. Jesús sabía que yo por 24 años me iba a reír de él. Wow. Hasta el momento en que decidí aceptarlo. Jesús sabía que habían personas que lo iban a estar clavando en una cruz y se iban a estar jugando sus vestiduras. Y murió por ellos. Jesús conocía su propósito desde la eternidad, David. Lo conocía. Y lo maravilloso es esto, Aquilino. Conociendo su propósito aquí en la tierra, voluntariamente, decidió venir, decidió entregarse. Se lo voy a demostrar. Fíjese, yo le estoy hablando del proceso, ¿no? Jesús decidió entrar en el proceso para cumplir su propósito. Jesús decidió nacer para morir, siendo Dios.
voluntariamente entregó su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Jesús conocía su propósito desde la eternidad. Ahora, me voy a poner serio. Filipenses 2, del 5 al 8, dice lo siguiente. Y no es un consejo. No es, aquí ya no dice si queréis. Aquí el apóstol dice lo siguiente. Haya pues en vosotros. Una vez más. Haya pues en vosotros. Es un imperativo. Es una invitación un poquito más que una invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow. Ahora ya le estoy hablando, ya le he dado cuál es la voz en la cual se da. Ahora, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dios mío, estabas en el cielo, estabas en toda la plenitud, estabas en toda la majestad, y el proceso en el que Jesús se metió fue así. Se despojó de su divinidad, se despojó de todos los beneficios de estar sentado en el trono junto con Dios, se despojó de toda esa eternidad y vino a ser hombre. Ya eso es bastante humillación, pero es que Jesús no solo se quedó con ser hombre, es que además tomó la forma de siervo. Amén. Vino a servir al hombre. Amén. Y después de que sirve al hombre, se hizo obediente y murió. Pero no solo murió de la forma más humillante, que era por medio de una cruz. Amén. Jesús entiende de procesos. ¿Sabe qué es lo malo de todo esto? Que el apóstol le cuenta toda esta historia, pero antes le dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Y yo he venido aquí a decirte, haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Pues si yo sabía que los amenes iban a disminuir un poco. Pero eso siempre tiene su recompensa, que se la voy a dar al final. Amén. ¿Cuáles son las 3 verdades que Dios nos quiere decir a través de esta escritura? Primero, número 1, Dios espera que sigamos el ejemplo de Jesús. Por eso dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que número 1, lo que Dios espera es que sigamos el ejemplo de Jesús. Pero, atentos a esto, al igual que pasó con Jesús, debe nacer de nosotros, debe estar en nosotros ese sentir. Es decir, esto es voluntario. Que tú cumplas tu propósito en la tierra es voluntario para ti. Tú decides si lo haces o no. Dios te creó con propósito. Alcanzar el propósito depende de ti. Depende de ti. Así que haya en vosotros el mismo sentir. Tú sabrás, Luis, tú sabrás si hay dentro de ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de pasar por tu proceso. Señores, hace escasos 9 años, yo estaba bailando en una discoteca, bebido y borracho hasta las últimas, fumando de todo lo que usted se puede imaginar, transportando droga en mi estómago por aburrimiento. Por aburrimiento. Lo tenía entre comillas todo. Era feliz. Era joven.
Ahora soy menos joven. Pero en el momento que me comprometí con Jesús, le recuerdo, hace 9 años escasos, 31 de diciembre de 2012, para ser más exacto. Desde ese momento, Dios me dio la convicción de que yo tenía un propósito. Gloria. Se lo aseguro delante de la presencia de Dios que estoy. Y desde el momento 1, y los que me conocen desde ese momento, que son mi esposa y compañía, desde ese mismo momento yo me comprometí con Dios. Yo dije lo que haya que hacer. Como yo estaba tan comprometido que vino con el mundo, y yo le servía tanto a Satanás, tanto. Yo era un siervo de Satanás, de los que me recogían en limusina, me tenían habitaciones en los hoteles. Yo le servía a Satanás, de verdad. Menos con brujería o sacrificios así, yo creo que todo lo demás que hay por ahí lo hice. Desde el momento que yo entré a conocer de Dios, desde ese momento me comprometí con Él. Y ahora tengo un matrimonio bendecido por la gracia de Dios. Tengo una hija que no me merezco por la gracia de Dios. Y estoy aquí comentándole acerca de la palabra de Dios, cosas que tampoco me merezco. Pero yo he sido procesado. Amén. He Gloria. sido procesado, créanme que lo he sido. Cuando era soltero, cuando fui novio, desde que estoy casado también, el matrimonio es excelente para ser procesado. Gracias a Dios, aleluya. Si no quiere ser procesado, no se case. Uy, se escucharon unas palmaditas por ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, varones. Así que Dios espera que sigamos el ejemplo de Jesús. Y yo le cuento mi historia, no porque yo no me quiero envanecer, ni me quiero dar la gloria a mí. Quiero decirle que si usted se compromete con Dios, Dios lo puede hacer. Amén. Porque si lo hizo conmigo, Aquilino, si lo hizo conmigo, es que me encantaría que usted viera siquiera una foto, cariño, que sí, una foto mía. Antes de conocer a Dios era otra persona, comido por el pecado, comido por la suciedad del mundo. Si Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Ahora tienes que ser procesado, tienes que comprometerte, amén. Número 2. Ay, Señor, tú eres bueno. Si primero Dios espera que sigamos el ejemplo de Jesús, número 2, la obediencia es el camino al éxito en el llamado. La obediencia. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. El propósito de Dios es perfecto y demanda nuestra obediencia. La obediencia implica morir a mis propios deseos en beneficio del llamado de Dios. Y atentos a esto, por favor. Esta es la perlita que les dejo. No es lo mismo obedecer algunas veces que hacerse obediente. Amén. Amén. Sí, dale ese aplauso fuerte. Es lo mismo obedecer cuando me conviene que hacerme obediente hasta la muerte, como enseña Jesús. Ese es el ejemplo de Jesús. Él no obedeció cuando le convino. Él no obedeció cuando le vino bien, Lucas. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Amén. Ahora, tercera verdad que Dios nos enseña por medio de esto. Recíbala en el Espíritu. El lugar del cumplimiento de tu llamado es la cruz. Amén. Una vez más, el lugar donde cumplimos nuestro llamado es en la cruz. Ay, Señor. ¿Por qué? Porque la cruz, y Jesús recuerda que te invita a que tomes tu ¿qué? Tu cruz a diario. Bien, por eso te dije, tu cruz no son tus problemas. La cruz es el lugar donde rendimos nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios. La cruz es dejar de hacer lo que quiero cuando quiero, y porque así soy yo, y porque yo me lo como como Juan Palomo. Y empezar a hacer aquello a lo que Dios te llamó. Amén. Vas a comenzar por pequeños pasitos. Pero la cruz es donde tú rindes tu voluntad y haces la voluntad de Dios. Quizás Dios te pide cosas muy grandes, cosas pequeñitas.
Pero tomar tu cruz cada día hay algo a lo que tú tienes que dejar de hacer porque sabes que Dios te está demandando. Es que a veces, ¿cómo te lo digo? A veces esperamos ese super mensaje de la gloria del reino, pero es que el evangelio es práctico. Amén. Es práctico. Amén. Y Jesús te dice, toma tu cruz cada día. Tomar la cruz cada día no puede ser todos los días un CAP y un SMS, una escuela quíntuple. No, tomar tu cruz cada día es morir a cosas en tu casa, Amén. en tu colegio, en medio de tu matrimonio, con tus hijos. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque el evangelio es práctico. Así que la cruz es el lugar donde rendimos nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios. Como Jesús, que es nuestro ejemplo, decidió entrar voluntariamente en su proceso para cumplir su propósito, ese proceso no consistía solo en el mensaje y en las señales, sino morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Ahora, y con esto quiero ir terminando, porque me queda todo el mensaje prácticamente, pero creo que Dios ya está ministrando. Jesús sabía, Lucas, a qué había venido. ¿Os acordáis que lo dije? Jesús vino a entregar su vida por todos nosotros. Y Jesús sabía que su propósito se iba a cumplir ¿dónde? Amén. Ok, entonces ya sabemos que Jesús conoce su propósito, Jesús sabe dónde se cumple su propósito, pero Jesús como hombre tenía voluntad, al igual que tú y que yo. Tenía su propia voluntad. Y sé que te vas a sentir identificado con esto que te voy a contar. Porque Jesús, justo en la antesala, justo en el último paso antes de cumplir su propósito, justo en la antesala de llegar al cumplimiento de su propósito, Jesús tuvo que definitivamente rendir su voluntad hasta el final. Te lo voy a demostrar. Se presenta en el Getsemaní, empieza a orar, y tal era la presión que él sentía que su sudor era como gotas de sangre. Y Jesús, un hombre, sujeto a Dios, ora y dice: Señor, si puede ser, haz que pase de mí esta copa. Padre, ¿sabes qué estaba diciendo Jesús? No quiero morir en la cruz. Voluntariamente, mi carne, mi yo no quiero morir en la cruz. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y es que Jesús te enseña con todo lo que hace. Con todo lo que hace. Porque te enseña que a veces tú no vas a querer cumplir con aquello a lo que Él te ha llamado. A veces vas a hacer oraciones en las que digas: Señor, no me pidas esto porque yo no puedo. Señor, no puedo dejar de hacer esto. Yo podía haber dicho ayer: no puedo ir a la boda porque no tengo coche. Tuve que alquilar coche para venir y no te haces una idea de lo que he tenido que lidiar para estar aquí. Amén. Pero en este caso ni por asomo yo me corre decir: si me pasa de mí esta copa, sino encantado. Pero lo que te quiero decir es que a veces va a llegar el momento en el que tengas que decir: Señor, pasa de mí esta copa. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Wow. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y fíjate que Jesús, algunos meses o años atrás, cuando le preguntaron: oye, ¿cómo oramos? Y cuando Él enseña a la gente a orar, les dice: cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, hágase tu voluntad. Lo que Jesús enseñó lo tuvo que cumplir el último día antes de morir en una cruz. Señor, yo no quiero morir, pero si puede ser, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39, te lo leo literal. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, qué tremendo esto, que Jesús, por
por varios años, sobre todo los últimos 3 años y medio aproximado de su vida, había estado sanando enfermos, había estado liberando a endemoniados, había estado predicando el evangelio, había estado restaurando relación entre judíos y samaritanos, había estado haciendo 1000 cosas. Había estado haciendo 1000 cosas que formaban parte de su asignación en la tierra, pero él no había cumplido su propósito aún. Y es que muchas veces, por mucho que tú hagas, por mucho que tú sirvas, por mucho que vengas a este lugar y te asignen tareas, y por muchas cosas que quizás estás haciendo, si todavía no ha llegado el cumplimiento de tu propósito, todavía vas a tener que rendir un poco más tu voluntad. Todavía vas a tener que rendir un poquito más. Todavía vas a tener que dar un pasito más hacia el cumplimiento de tu llamado. Todavía vas a tener que morir un poquito más. Cuando Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, Jesús estaba dando a entender que no quería experimentar el sufrimiento de la cruz. Pero cuando Jesús dijo, no sea como yo quiero, sino como tú, en ese momento Jesús rindió su voluntad y decidió obedecer a la voluntad de Dios. Ese fue el compromiso de Dios con su llamada. Ese fue el compromiso de Dios con su propósito, de Jesús. Ese fue el compromiso de Jesús aquí en la tierra con su propósito. ¿Por qué? Porque la obediencia es el único camino al cumplimiento de tu llamado. Sí. Morir en la cruz es el único camino. Por eso Jesús hoy hace esa invitación para nosotros. Te repito Lucas 9:23 y decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si hay algo que te puede reportar satisfacción verdadera, plenitud verdadera, es seguir a Jesús. Es seguir a Jesús. Te lo dice alguien que lo ha probado todo al otro lado. El único que llena de verdad es seguir a Jesús. Y me dirás, Mentor, ¿no tienes problemas? Así los tengo. Así. Pero es que Jesús no promete sacarte o que no tengas problemas. Jesús no promete que no haya tormentas, te promete estar contigo en medio de la tormenta. No hay nada más maravilloso. No hay nada más maravilloso que vivir una vida cerca de Dios. Que tener un matrimonio bendecido por Dios. Que saber que estoy enseñando a mi hija en los caminos de Dios. Que saber que estoy dejando un legado en mi casa, en mi familia. La primera persona de toda mi familia en Colombia que se sube a un altar soy yo. De saber que hemos roto estructuras culturales en el matrimonio que tengo con mi esposa. De saber que estamos cumpliendo nuestro propósito en la tierra. No hay nada que reporte tanta satisfacción como eso. ¿Cuesta? Sí. ¿Te va a costar? Sí. ¿Me vas a decir amén? Quizás no, pero es lo que Dios quiere hablar. Amén. Ahora, número 1, proceso. Número 2, compromiso. Número 3, gracia. Gracia. Primero, pasas por un proceso para conocer el propósito de Dios. Segundo, te comprometes con Dios a morir en esa cruz cada día. Pero una cosa es que te comprometas. Escúchame bien. Una cosa es que te comprometas, otra es que seas capaz. ¿Una vez le has prometido algo a Dios que luego no has cumplido? No me respondas. Yo sí. ¿Alguna vez has vuelto a caer en un pecado en el que jurabas y perjurabas que nunca más ibas a volver a hacer? Yo sí. Por eso necesitamos primero ser procesados. Luego comprometernos. Pero no solo vale con que te comprometas. Para poder cumplir tu propósito en la tierra necesitas la gracia de Dios. Amén. Wow. Ahora, la gracia de Jesús está disponible para salvación sin necesidad de que tú hagas nada más que aceptarlo, recibirlo y ya está. La gracia para cumplir tu propósito requiere todo lo que te dije antes. Requiere que tú te proceses y te comprometas. Cuando tú permites que Dios te procese, cuando se te revela lo que Dios quiere para tu vida,
Bueno, te comprometes. Entonces viene la gracia de Dios para ti.